bendecidos, prosperados, pero que sea cierto. Que sea cierto, porque a veces la gente habla, pero en realidad lo que está viviendo es otra cosa. Yo recuerdo, tengo un amigo, bueno, digo yo, pero bueno, es mi amigo, que él, si usted le pregunta cómo está, siempre dice él, bendecido, prosperado, victoria, y anda una gran pistolota. Entonces no está confiando en el Señor. Estamos claros. Entonces, la confianza de nosotros siempre debe estar en el Señor. En el Señor. Ayer tocábamos un tema, le decía yo no sé si la hermana me lo mandó, pero sí me lo mandó, donde un pastor decía, una persona decía de que había quienes se miraban bonitos, ¿se acuerdan? Que lo dijimos ayer, ¿no? Mencioné yo como un pollo, se mira bien doradito por encima, ¿se recuerdan? ¿No? Pero una vez que se abre, pues es otra cosa. Entonces, pero yo quiero que lo llevemos esto a nuestra vida, a nuestro hogar. Seguimos siendo iguales nosotros una vez que nos vamos para la casa, doraditos, o seguimos ya puesto allá cuando los abren y dicen, ¿y de dónde venís? ¿Estamos entendiendo? Miren que vamos a leer es un tema corto. El buen, dice, samaritano, está en Lucas 10:25. Tal vez le agregamos lo que está al final, que dice Jesús visita a Marta y a María, pero en realidad está en el 25 al 37, pero si el Señor permite lo vamos a hacer al final. Lo que quiero que entendamos en el Señor a través de esta bendita palabra, ¿verdad? Vamos a leerla en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros decimos amén. Amén. Lo que quiero que entendamos en esta bendita palabra es que a veces nosotros decimos una cosa, pero en realidad fuera somos otra cosa. Yo manifestaba la vez pasada que yo encontré a una persona que íbamos con la hermana a predicar en Negrito, y estaba un bolo en el mero sol tirado, no sé si te acuerdas que lo mencioné en algún momento. Y yo no me recuerdo si el Señor me lo puso o la hermana me dijo, o el Señor a través de la hermana me hizo voltear a ver, como que dice, no puedes dejar ese bolo ahí. ¿Ah? Entonces, es fácil hacerse loco, pero hacerse loco no le ayuda en nada, porque ante el Señor no nos cubrimos. Nos podemos cubrir ante las personas. O sea, cuando nosotros hacemos cosas agradables, que es servir al prójimo, eso le agrada al Señor. ¿Ya? Si nosotros vemos a algún hermano en dificultad y le podemos ayudar, ayudémosle. Si no le podemos ayudar económicamente, pues ayudémosle con las manos, ¿ya? Y si podemos, no podemos ir con las manos, ni económicamente, pues con la boca, llevándole una palabra de aliento, una palabra de salvación, una palabra de vida eterna, que yo le garantizo que le va a servir más que ni el mismo dinero. Pero debemos de entender, y fíjense que me llamó la atención esta parábola porque generalmente la gente se justifica, y lo vamos a ver para que lo entendamos mejor. Okay, podríamos a ver, miren. He aquí, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué dice? Para probarle, maestro, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. ¿Quién estaba hablando a Jesús ahí? Un intérprete, alguien que sabía bien la ley, pero puedo percibir, porque al final eso es lo que aparece, que él conocía la ley, pero no aplicaba esa ley. Porque al final yo recuerdo que le dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, si él le dice, ve y haz tú lo mismo, significa que no lo estaba haciendo. ¿Estamos claros? Vamos, miren, entonces, pero quiero que entendamos que la gente que le hablaba a Jesús no eran personas ignorantes de la palabra, eran personas conocedoras de la palabra, ¿no? Y aquí dice un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Él le dijo, miren, ¿qué está escrito
en la ley. Y le dice, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Amarás, los mandamientos, pero también que amarás a Dios con todo, no dice con parte de tu vida, no, todo tu ser. Todo tu ser para mí, desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de los pies. Primero. Y segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. A veces nosotros, me voy a meter en general, a veces nosotros queremos que nos miren bien, o que nos traten bien, o que nos ayuden, y nosotros ni tratamos bien, ni ayudamos, ni servimos. ¿Estamos claros? Y después ay, ve que aquel, porque se fija uno a veces, aquel que es malo que es aquí, y ve cómo lo tratan bien. O sea, lo vemos en otra persona y no lo vemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vemos lo nuestro, ¿verdad? Él le dijo que está escrito en la ley, dice, ¿y cómo lees o cómo entiendes? Por ahí, quiero que entendamos que ahí dice cómo lees, pero es cómo entiendes. Que si nosotros amamos al Señor, pues Él siempre nos va a amar. Igual, si nosotros no lo amamos, Él siempre, si somos hijos, nos va a amar. Pero lógicamente, veámoslo en la parte natural en la tierra. Nosotros como padres que somos diferentes a Él, en este sentido, si nosotros vemos que un hijo nos hace algo mal, lo vemos como chancleta vieja, ¿se han fijado? Pero no es así con nosotros. ¿Por qué? Porque Él enteramente nos ama. Nosotros nos enojamos de la nada, pero Él sí se enoja, pero lógicamente hasta que ya le rebalsamos. Pero nosotros somos con nuestros hijos, como dice la gente, mecha corta. Yo estoy hablando en general. Yo quiero que entiendan, no me estoy santificando, pero en realidad con mis hijos estoy muy tolerante. Muy tolerante. Yo trato, nada más que yo tolerante, pero yo le digo, mira, esto que estás haciendo no está bien. No es que le salga 220, no, le hablo de esa manera, no, eso que estás haciendo no está bien. ¿Estás creyendo que está bien? No está bien. Yo te manifiesto únicamente para que te des cuenta que haciendo esto otro es enteramente como vas a estar bien, o vas a estar agradando al Señor, o te va a salir la vida diferente. No es que no le hablo, pero tampoco de una manera muy suave. Y uno de ellos dice, vamos a leer Mateo 22, el mismo tema en Mateo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, dice, preguntó por tentarle. O sea, que él por una cosa y este por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Recuerden que esto no estaba en el otro, pero yo lo manifesté en el Señor. Quiero que entendamos. Lucas 10, 26 creo que ya me llamo. Él le dijo, dice, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios, mire, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces quiero que entendamos que él sabía lo que había ahí. Porque le dice, ¿cómo lees? Y él le dijo, ¿cómo lo leía? Que es aquí. Aquel respondiendo dijo, amarás lo que está escrito, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Miren, ¿y qué le dijo el Señor en el 28? Y le dijo, bien has respondido, haz esto. ¿Qué le estaban a entender? Que no lo estaba haciendo. Que no lo estaba haciendo. Entonces, haz esto y vivirás. O sea que si enteramente nosotros, yo recuerdo a un pariente mío, no voy a mencionar el nombre, ya murió, que la esposa me decía a mí, Luisito, yo si es necesario pagarle a las personas que puedan venir a verlo, pues yo les pago para que lo fueran a ver. Y yo le decía, no se preocupe, profesora, le decía, maestra, no se preocupe, profesora, no lo haga, porque si usted le ofrece dinero, porque conozco a mi gente, ¿verdad? Sin ofender a Yoli, aquí yo sé que están iguales, si yo conozco a mi gente, le digo, y si les paga van a venir, pero van a venir yo porque les va a pagar, no porque enteramente les nazca, ¿verdad? Entonces ahora quiero que entienda una cosa, porque espero que le haya servido en algún momento, que el problema es que
que nosotros sembramos espinas a veces y queremos cosechar aguacates o no. El que siembra espinas, espinas va a recibir. ¿Estamos entendiendo? Si usted siembra una buena, o sea, si usted es una persona davidosa con las personas que el Señor le pone, pues hágalo. De alguna manera el Señor la va a retribuir. Dice el Señor que no va a haber ni siquiera un vasito de agua que le demos a alguien que no tenga su recompensa. Todo va a tener su recompensa. Y si leemos esa parte, dice que la recompensa por andar con Él son 100 veces más. 100 veces más. Entonces quiero que entendamos que a veces las personas quieren recibir y no siembran. Todo el que siembra de alguna manera va a cosechar. ¿Entienden? Si usted ama a sus hijos, pues sus hijos lo van a retribuir. Si usted los mira mal, pues no lo van a ver. Y yo les digo a veces a las personas cuando de repente miran mal a sus padres, y yo les digo, miren, esa es una factura que la van a pagar. ¿Entienden? Porque ¿qué significa? Los hijos se la van a hacer también, porque de aquí nadie se va sin pagar esa factura. ¿Estamos claros? Vamos a leer Lucas 11, desde el 44. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois, dice, como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. O sea, se sentían ellos, ¿cómo era? ¿Cómo es? Sí, pero quiero que entendamos que me gusta cuando la palabra le digo a veces al hermano cuando me dice, como que dice, esa tal cosa me incomodó. Le digo yo, que te chimón, le digo yo, porque seguro todavía lo tienes. Entonces debemos de entender que hay cosas que a nosotros nos pueden chimar. ¿Y por qué le puede chimar si usted sabe? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple. Si yo dijera aquí, aquel ladrón que está aquí, si yo sé que yo no soy ladrón, no me da ni frío ni calor. O aquel borracho, no me da ni frío ni calor. O aquel hipócrita. Pero si soy yo, entonces sí me siento aludido, creo que es una palabra. Entonces me siento, la palabra era para mí. ¿Estamos claros? Entonces, es lo que hemos de entender. ¿Eso? Le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque carga, dice, a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis, dice, los sepulcros de los profetas, a quienes mataron, dice, vuestros padres. Entonces, quiero que sepamos que una cosa es como yo pueda andar físicamente, por decir vestido, pero cómo ando internamente. Internamente es lo importante. Enteramente, ¿estoy agradando al Señor o no lo estamos agradando? Vamos a ir con el Lucas 10, 20 y algo, por ahí hay un 28 creo. Repito, le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Estamos claros, ¿verdad? Que significa que si nosotros no hacemos eso, pues entonces iríamos para la muerte. Pero si hacemos lo que al Señor le agrada, vamos para la vida eterna. Pero Él, aquí es donde quiero que entendamos, porque muchas veces nosotros a veces decimos porque queriendo justificar. Miren, pero Él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi? O sea, como quien dice, ¿quién es mi vecino? ¿Quién no sabe quién es su vecino? Todo el mundo sabe quién es su vecino, va por decir algo. Entonces, así mismo, ¿quién es nuestro prójimo? Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Es toda aquella persona que podemos ver aparte de nosotros, porque quiero que recordemos que además de que Jesús mora en mi vida, también mora en su vida, también mora en la vida de cualquier persona. ¿Y por qué decimos que muere la vida de cualquier persona? Porque la palabra nos manifiesta cuando, por ejemplo, Jesús le dijo: cuando me vistes con hambre, me diste de comer, a mí me lo diste. Significa, ¿por qué? Porque Él mora en su vida. O me vistes con sed y me diste de beber, o me vistes desnudo y me cubriste, eso me lo hiciste a mí. Y cuando no me lo hiciste a mí, o cuando no se lo hiciste a aquel otro, entonces no me lo hiciste a mí. ¿Estamos claros? Entonces debemos de saber que nosotros debemos de ver a Jesús en la gente, y así mismo que la gente mire a Jesús en cada uno de nosotros.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mire lo que dice Jesús en el 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, dice, le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. O sea, que pues significa alguien lo hizo y no le importó. Porque yo recuerdo que le decía a una persona, yo era súper alto, más alto que mí, y lo asaltaron. Entonces lo asaltaron y le pegaron un balazo. Y yo le dije a él, le dije el nombre, le dije: ¿y por qué no le diste el teléfono? Le digo: es que no me lo pidió, primero me pegó el tiro. Entonces hay cosas que definitivamente solo Dios, porque tuvo un peligro de tocarle no sé qué, una arteria aquí, pero gracias a Dios no pasó, ¿verdad? Entonces hay cosas que suceden, como sucedió aquí, lo hicieron y lo dejaron, así le pasó a él, le pegaron el tiro y lo dejaron tirado. Aconteció, dice, que descendió, dice, un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Miren lo que quiero que empecemos viendo esas cosas. ¿De quién está hablando? Un sacerdote. Pero quiero que miremos el 8. Asimismo, un levita, llegando, dice, cerca de aquel lugar y viéndolo pasó. ¿Y quiénes son los levitas? Otros sacerdotes. Claro, o sea, otros sacerdotes. O sea, yo no crean que estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando de sacerdotes en general. Entonces podemos ver, pasaron los católicos y no le hicieron caso. Y pasaron los que el Señor llevó de la tribu de Leví y tampoco le hicieron caso. O sea, quiero que entendamos que supuestamente, según lo que nos enseña la palabra, fueron personas que estuvieron más en la presencia del Señor. Cuando vieron, porque recuerden que empezó con el sacerdote Aarón y luego con los hijos de Eleazar y luego los otros, más los otros dos que murieron antes, porque llevaron, bien la palabra, juego extraño a la presencia del Señor. Por eso yo les digo, siempre hay que ir con toda referencia al Señor. No nos equivoquemos, hay cosas que al Señor no le agradan. Ellos hicieron cosas que no le agradaron y el Señor los calcinó en la misma presencia de él. Miren. Asimismo, un levita llegando desde cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Entonces, ¿a dónde quiero que vayamos? Que la palabra que el Señor nos enseña a través de este momento, cuando dice en el 33, miren, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. ¿Qué nos enseña? Que ese samaritano tenía más amor que un sacerdote, que un levita o que una persona que está en las cosas del Señor. Pues quiero que entendamos que las dos personas estaban en las cosas del Señor, pero no había amor, no había misericordia. Que si hubiera habido amor de antemano, pues ellos hubieran ido a buscar la manera de ver de qué manera hacerle ayuda, porque a veces lo que manifiesta la gente es: yo no le doy jalón porque, ¿y qué tal y el ladrón? Si el Señor se lo puso, déselo. Si el Señor se lo puso, déselo. Es que no le di, y es que no tiene necesidad. Yo les he dicho, el Señor no pone que le den a alguien porque es que la persona tenga necesidad. Es para que nos sirva a nosotros y aprendamos a hacer algo. Entonces, eso quiero que lo entendamos muy claramente. Miren, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjense que los samaritanos, si usted se fija en la mujer del pozo de Jacob, creo que era samaritana, ella, y le dijo: ¿y por qué tú me pides a mí? Le dice a Jesús, si sabes que los samaritanos no se llevan con ustedes. Entonces podemos ver que aunque mucha gente no es, por decir, de las cosas del Señor, pueden tener mejores acciones que alguien que anda en las cosas del Señor. No sé si lo entendemos. Entonces debemos de ver que nosotros debemos de ser esa luz, que en nosotros se debe de ver esa misericordia, se debe de ver ese amor para con el prójimo. No es que si me cae mal, pues que empiece a pedir al Señor que le dé amor para con esa persona. Porque si está pensando que odiando a una persona va a llegar a los pies del Señor, está muy equivocado. Empiece a pedirle esa misericordia, ese amor al Señor. Yo les digo, y a mí no me da pena, porque yo sé que a ustedes les podría decir una cosa, pero el Señor me estaría
redarguyendo si yo digo lo contrario. Usted me dice, ¿y usted de un principio amó a Jesús? No, ni lo amé, ni lo conocía, ni lo quería conocer. Pero a través de la Escritura me doy cuenta, el Señor me permite entender que solo a través del Señor Jesucristo yo puedo ir al Padre. Porque dice que el único intercedor entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo, no hay otro intercedor. Entonces yo le dije, papá, entonces de mi amor para con Jesús. Y así fue como empecé a llenarme más y a conocer más de Jesús. Por eso cuando la hermana me decía, empezaba con cosas así de lo que ella está acostumbrada como maestra, le decía yo, no, profe, no le demos tanta vuelta, llevemos a la gente a Jesús. Porque la salvación es Jesús. Es que la descendencia sí, pero es que la salvación es Jesús, que conozcan a Jesús. La historia luego les interesará una vez que esté Jesús en nuestra vida, que vamos a empezar a conocer. Pero debemos de saber que nosotros donde debemos de llevar a todo el mundo es a Cristo Jesús. ¿Estamos claros? Pero un samaritano dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mire, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo, dice, en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuando habla de su cabalgadura es que iba como, no sé si sería un caballo o un burro, porque ahí salen mucho los burros y los machos. Pero él se bajó y lo subió, no solo vendó y solo echó el aceite y lo botaron, no, agarró la responsabilidad. Así deberíamos de agarrar nosotros la responsabilidad para con nuestros hermanos, llevarle la palabra a la persona y mantenerlo. Como que dice, si vemos él, quiero que entendamos una cosa, miren, repito, y acercándose, vendando su herida, dice, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, siguió la secuencia desde que lo llevó hasta que sanó. Entonces nosotros deberíamos de buscar la manera de pedirle al Señor de poder llevar a la persona a los pies del Señor y seguirle la secuencia hasta que se quede ahí. ¿Estamos claros? Hasta que se quede ahí, no que ya se la llevé, pues claro. Pero también, si usted no puede llevar la palabra, pues entonces no es su ejemplo. Con el ejemplo se gana a veces mucho más que con la palabra. Usted puede ver a una persona, yo era uno de ellos que decía, cuando yo miraba a alguien ya predicando personas que yo conocía, o por lo menos ya cercanos a la presencia del Señor, decía yo, ay, ve que esta persona era más, como quien dice, porque uno se considera más santo. Ese era más malo que mí, era aquí, era allá, y mira dónde está ahora. Y ese, bueno, decía yo, pero ese era más malo que yo, entonces quiere decir que para mí está más fácil. ¿Estamos entendiendo? Y acercándose vendó, dice, sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Oiga bien, otro día al partir sacó 2 denarios, me imagino que eso es mucho dinero en aquel entonces, y lo dio al mesonero, o sea, a donde lo llevó. Vamos a decir que yo llevo a alguien a una clínica, a una clínica vamos a pensar, porque en un hospital usted solo lo deja en el hospital hacen lo que tiene que hacer, me imagino, no sé cómo funciona. Pero esa persona dejó el pago de esa persona, ¿verdad? Y le dijo, cuídemelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pago cuando venga. O sea, él se responsabilizó. Y así mismo debemos de nosotros responsabilizarnos por los hermanos. Si ellos al final se pierden, pero el Señor no me va a demandar esa sangre a mí. Porque yo hice lo que corresponde. Yo no vine a decirle a usted, mire, si usted pacta, si usted hace esto, usted va a tener la vida eterna. No, eso lo va a tener siempre porque es una bendición y usted lo va a recibir una vez que usted haga lo que el Señor le dice a través de Deuteronomio 28, del 1 en adelante, dice, acontecerá. ¿Qué significa acontecerá? Si usted no hace lo que a él le agrada, no va a acontecer. No va a acontecer, y eso es lo que quiero que entendamos. Miren, otro día, dice, al partir sacó 2 denarios y lo dio, dice, al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste más yo te lo pagaré cuando regrese. Cuídalo, o sea, dejó esa responsabilidad. No, déjalo ahí, si se muere, pues ahí a ver, no te la caliente, yo que dé gracias que hasta aquí lo llevé. No, él hizo todo hasta el final. Entonces, quiero que entendamos algo.
La recompensa de este samaritano no la iba a tener de esa persona. ¿De quién la iba a tener? La va a tener de lo alto, la va a tener del Señor. Porque usted, mire, hacerle un favor a alguien que se lo puede retribuir es fácil. Es fácil, ¿no? Porque usted después lo puede ocupar yo a él. Pero hacerle un favor a alguien que usted no va a esperar, entonces quien se lo va a pagar a usted es el Señor. Entonces eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad? Otro día dice, al partir sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece, dice, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y miren qué dice esa persona. Él dijo, el que uso de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No le dijo, ve y haz tú como hizo el sacerdote. Haz tú como hizo el levita, que también es sacerdote. Lo que pasa es que no aparece como sacerdote ahorita ahí, pero sabemos lo que hemos leído en la palabra, que los levitas eran sacerdotes. Por eso ellos tampoco recibieron herencia de tierra, porque todo se les era dado a través de lo que ellos en su momento hacían, que ofrendas y cosas ahí. Entonces esos vivían de ellos. Entonces quiero que entendamos, dice, él le dijo, el que uso de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo que de entender ahí. Entonces podemos ver que haciendo esas cosas agradamos no directamente al prójimo, sino al Señor. Entonces cuando nosotros hagamos, por eso dicen, hay unas partes que dicen que cuando nosotros hagamos algo, hagámoslo siempre como para Él. O sea, porque la recompensa de nosotros va a venir del Señor. No va a venir de esa persona. Yo muchas veces, cuando el Señor me lo permite, lógicamente, y a veces de repente lo hago mal. Pero cuando alguien me dice a mí que el Señor se lo pague, no, le digo yo, eso, démosle la gracia al Señor. Porque no lo hice porque yo que soy bueno, porque yo tengo voluntad. La misma palabra me dice que bueno solo hay uno. Y si hubo una voluntad, es de parte del Señor que la puso. ¿Entiendes? Yo he manifestado cuando a veces yo voy a algún lado y compro comida, y yo miro a alguien y miro que ocupa, yo le doy, ¿no? Esto más, casi muy poco pregunto, solo le digo yo, la vez pasada yo empezaba porque fui a un lugar aquí de Gomelia, que venden pollo, y pidió como dije, lo menos, y yo le hacía señas, nunca me lo entendió, yo quería que se lo diera. Entonces, ¿qué perdía yo con eso? Nada. ¿Qué ganaba? Mucho, porque yo lo hacía para el Señor. Yo donde puedo. Entonces quiero que entendamos que lo que hemos leído se trata de eso, de cómo estamos nosotros con el prójimo y qué estamos haciendo. Porque luego vamos a leer lo otro que está después, pero en lo otro se refiere de Marta y María, que es donde lo que el Señor nos demuestra es que a veces nosotros le estamos dando prioridad a los afanes del mundo antes que a Él. Si usted puede ver, puede decir, pero es que Marta estaba atendiendo a Jesús. Jesús no vino para que nosotros lo atendamos. Jesús vino para que nosotros sirvamos entre nosotros mismos a los demás hermanos, no a Él, porque Él lo tiene todo. Los necesitados somos nosotros. ¿Estamos claros? Miren. Aconteció, dice, que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía, dice, una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos demanda a nosotros? Que nos sentemos a sus pies a oír su palabra. Eso es lo que nosotros debemos de estar preocupados, por estar oyendo su palabra. Pero podemos ver que Marta, el afán era otro, miren. Pero Marta se preocupaba, dice, con muchos quehaceres, o sea, se ponía más en otras cosas, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada
Está, dice, con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Y cuál es lo necesario? Es estar a los pies de Jesús. Miren. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Entonces quiere decir que para nosotros lo más importante siempre debe ser el Señor. Porque lo demás todo es quitado, todo es dejar. Entonces quiero que entendamos que lo que nosotros estamos haciendo es estar a los pies de Él. Y lo que nosotros debemos estar haciendo es haciendo la voluntad de Él. Hay gente que dice, ¿por qué le está ayudando? Esa que es tonta. Eso, y entonces la gente ya se le odia y ya se pone a pensar que es cierto lo que le dice. Debe pensar que si lo estamos haciendo para el Señor y aquella persona quiere pensar que somos tontos, que somos locos, lo que quiera pensar, déjenlo. ¿Qué perdemos? Nada. ¿Pero qué ganamos con el Señor? Ganamos todo. Pero Marta se preocupaba, dice, con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado, dice, que mi hermana me deja servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Entonces, ¿cuál es lo necesario? Es estar en esta voluntad del Señor, es estar en esa presencia del Señor, es estar cada día, como dice la hermana, a los pies de Jesús, es de estar cada día buscando lugares celestiales, haciendo cosas, dice el Señor, para el cielo, no terrenales, porque aquí el ladrón lo roba, dice, el orín lo corrompe y todo, ¿va? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estar con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Miren, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Entonces quiero que entendamos que la mejor parte de nosotros es estar a los pies de Jesús. Porque ahí si vemos la parábola de las minas, al que tenía una, aún ese se le quitó. Mientras los que tenían 5 y otro tenía 2, ¿qué hizo el Señor? Le dio más. Entonces quiero que entendamos que debemos de estar cada día haciendo las cosas que al Señor le agrada. Hasta ahí llegamos. Solo digámosle, amadísimo Padre, le damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Le pido, Padre, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que no permita que esta palabra sea arrebatada. Al contrario, Señor, que pueda producir en cada uno de nosotros, en unos el 30, en otros el 60 y en otros el 100 por uno, Señor. Asimismo, Padre, le presento a cada uno de los que estamos presentes y también los que no han podido venir, Señor, para que en otro momento tú permitas que puedan venir y recibir y atesorar, pero sobre todo que también seamos hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva
Bien, hermanos, buenas noches. El Señor nos ha bendecido una vez más con la palabra de esta noche. Es una parábola que es importante que usted en su casa, ¿verdad?, la vuelva a releer. Busque Lucas capítulo 10, versículo 25.